Lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. El Señor se dirigía a aquella generación contemporánea suya, que en su mayoría lo rechazaría, pero no a la generación de aquel momento de todos los pueblos de la tierra, sino que su diatriba tenía como destinatarios a los judíos. Sí, el Señor les habla a los judíos, a quienes por primero había venido el Mesías. El Mesías había venido primero por ellos. Los judíos son el pueblo de la alianza, a quienes se les habían dado las promesas. Es el pueblo elegido por Dios, el de los patriarcas, de la ley, de los profetas que habían anunciado el Mesías y de cuya raza debía él nacer. Los paganos nada de eso sabían. Nada se les había prometido. Tenían sus leyes, sus dioses, vivían en la ignorancia, aunque es cierto que hubo entre ellos oráculos, como los de las sibilas, en particular la tiburtina y la cumana, poco anteriores al nacimiento de Cristo, que habían anunciado a un hombre Dios, en realidad a un niño, rey divino, que estaba por nacer, y a una virgen. Y quedaron estas como profecías sin resolver para los paganos, aunque se ha dicho que la divinización del emperador Octavio Augusto, es decir, hacerlo como un dios, el divus, fue debido al oráculo de la sibila, de la tiburtina, mal entendido, o mejor dicho, mal aplicado. Si la recriminación de Jesús era contra los israelitas, era porque, comenzando desde Galilea, todas las enseñanzas, los prodigios como curas milagrosas, volver a la vida a muertos, expulsar demonios, principalmente todo eso ocurrió en tierra de hebreos. Mientras en la herética Samaria creyeron por su predicación, no por signos. El signo fue su palabra, y su misión culminará en Judea, especialmente en Jerusalén, claro. Excepcionalmente incursionó en tierra pagana. Recordemos lo que le responde Jesús a la mujer cananea, que le suplicaba tuviera misericordia de su hija endemoniada, poseída. Dice él: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Algunas traducciones lo amortiguan, lo suavizan, dice a los perritos. Sabemos que perros, en forma despectiva, los llamaban así los judíos a los paganos. Esta fue la réplica, entonces, de él, pero la de la mujer fue la que provocó en el corazón maravillado de Jesús, vulnerable, siempre dejándose tocar ante la miseria, ¿no? Al ver tanta fe en aquella mujer, que además la pondera y expulsa al demonio. Y recién después de su resurrección, que el anuncio de salvación, o mejor dicho, el anuncio salvador, será llevado a toda la humanidad, porque el sacrificio redentor de Jesucristo fue universal. No fue solo para los judíos, sino para toda la humanidad, para que todos los hombres de todos los tiempos se pudieran salvar por su sacrificio.
Era entonces aquella generación judía a quien iba dirigido ese duro reproche y la advertencia de, además, también una dura justicia. Pese a todos los signos, a los milagros que había obrado, a sus palabras de vida, palabras verdaderamente de Dios, ¿qué más querían? ¿Qué otro signo pretendían? A Jonás le bastó solo anunciar el castigo que le sobrevendría a Nínive y los ninivitas, seguramente reconociendo la verdad de su perversión, reconociéndose que era un camino perverso el de ellos. Y en Jonás, un enviado de Dios, se arrepintieron, hicieron penitencia, ayuno, evitando que la ira de Dios cayera sobre ellos. Jesús menciona también a la reina del sur, que vino desde los confines de la tierra, dice, para escuchar a Salomón. O sea, el Señor, a la incredulidad de los judíos, a su rechazo, antepone o confronta dos casos extraídos del paganismo, como testigos de cargo en el juicio contra Israel. La reina del sur a la que alude el Señor es la reina de Saba, en Arabia, que había visitado a Salomón con grandes regalos, con un gran séquito, para conocer su sabiduría. Aquellos judíos reacios a aceptarlo y a ver lo que eran evidentes milagros, siguen pidiendo aún así signos y son incapaces, cegados como están, sobre todo los jefes del pueblo, que arrastran a todo el pueblo con ellos, de reconocer a aquel que es la misma sabiduría. Sus palabras de vida y su autoridad en lo que decía, autoridad divina, que sí los pequeños reconocían, hubieran sido suficientes para acogerlo como quien era, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey prometido. El salmista anticipaba que Dios daría a conocer su salvación, pero para conocerla necesario era un corazón puro, sin dobleces. El Señor era fiel a la casa de Israel. Sin embargo, la mayoría lo ignoró y lo sigue ignorando después de 2000 años. Esa es la que se podría llamar tragedia del pueblo judío, que perdurará hasta que lo reconozcan plenamente. Y plenamente no es quedarse a las puertas sin entrar, como lo hacen nuestros hermanos, los judíos mesiánicos. Es decir, los judíos que creen que Jesús es el Mesías. Precisamente, justamente ahora en estos días, vi un vídeo que me gustó mucho de un católico judío converso. O sea, un judío completo, porque soy que llegó a la totalidad, ¿no? Que venía del judaísmo mesiánico. Y decía que era decepcionante y triste la situación de los judíos mesiánicos. Y la comparaba a los de los ortodoxos cristianos, porque están tan cerca de la verdad completa, pero no entran a formar parte de la única y verdadera iglesia de Cristo. Esto que tomen la nota a los ecumenistas y otros. Eso decía. Y se lamentaba del error actual de esta iglesia, que le dice a los judíos que basta cumplir con la ley para salvarse. Y se preguntaba, ¿y el sacrificio de Cristo y la aceptación de Jesús como Mesías, dónde quedan? No, ese es un error tremendo. Decía, nosotros amamos a los judíos y por eso queremos su salvación. Y siempre la iglesia rezó por ellos. Pero ahora hasta han cambiado la oración del Viernes Santo, se quejaba, acerca del pueblo judío. Y comparaba la anterior con la actual. Y luego hizo una magnífica defensa del Papa Pío XII, que tantos judíos salvó del nazismo, y cómo a partir de los años 60, este gran Papa había sido calumniado. Y recordó además que nada menos que el principal judío de Italia, el rabino mayor de Roma, en época de aquel gran Papa, luego de terminada la guerra, agrego yo, se convirtió, se bautizó católico
y tomó el nombre de bautismo del Papa Eugenio. Eugenio Zoli, quien fuera Israel Zoli, y antes del cambio de apellido obligado por Mussolini, se llamaba Israel Zoller. Es decir, más testimonio que ese imposible, ¿no es cierto? Bueno, regresando al Salmo, que es el de hoy, dice: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Esa victoria que la mayoría de Israel se negaba a ver, y solo la vio el pequeño resto, que deberá sufrir la primera persecución a manos de sus hermanos de raza, porque eso también hay que recordarlo. Pero ahora, aquellas palabras tremendas, esta generación es una generación perversa, vuelven a ser actuales, porque a nosotros, a nuestra generación va dirigida, y en particular a la apostasía de los cristianos, más aún de los católicos, de sus pastores sobre todo. A nuestra iglesia todo le fue dado. Hay una comparación con Israel, lo mismo, la nueva Israel. El mismo Señor la fundó. Le dio el tesoro mayor inimaginable, la Eucaristía. Les dio una madre, los apóstoles y mártires y todos los santos, los sacramentos, las enseñanzas, los dogmas de la fe, la moral, todo, todo. Le dio el ser la verdadera iglesia. ¿Y qué estamos haciendo de ella? Devaluándola. Una como otras. Y esa iglesia que se decía de salida cerró sus puertas en momentos en que debería haberlas abierto de par en par. Y cuando las abrió, hizo de los templos salas de asepsia quirúrgica, dejando el mensaje de un virus, sí, eso sí, muy piadoso, y no de la iglesia como lugar de posible contagio, sino mucho peor, la Eucaristía posible responsable, o hasta vehículo de contagio. Se llegó a cerrar santuarios marianos como Fátima, nada menos que para un 13 de mayo. Y Lourdes, sí, Lourdes, las piletas, por el contagio. Por vez primera no es capaz, además, de celebrar la vigilia pascual, la noche de todas las noches en que Cristo resucita. Se cambia el mandato del anuncio evangélico por el rasero del diálogo de igualdad religiosa, como si fueran propuestas equivalentes de distintas creencias. Y así queda enarbolado el indiferentismo religioso, porque total, todos se salvan. Esta generación perversa es una que quita o esconde el crucifijo para no molestar al otro que bande una cimitarra o profesa el ateísmo enemigo de Dios. Cuando los mártires y los demás santos se alcen en el juicio, ¿qué nos espera? Urge nuestra conversión, queridos amigos, urge. Cambiemos el rumbo. No hay tiempo de perder. Y reparemos por los que no reparan y recemos por ellos. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.